Vamos a continuar ahora para ver cómo podemos calcular el delta H de una reacción, pero a una temperatura diferente de 298. Es decir, puede ser el delta H de la reacción a 500 Kelvin, 1000 Kelvin o cualquier otra temperatura T. Bueno, se tenía que la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante pues es igual al C con P. Si consideramos eso en incrementos, es la parcial del delta H entre la parcial de la temperatura a presión constante igual al delta de C con P. Para una reacción quedaría la parcial de la entalpía de reacción con respecto a la temperatura a presión constante igual al delta C con P de la reacción. Si la presión es constante, podemos esa derivada parcial convertirla a derivada total y me quedaría de esta manera. Esto lo podemos despejar e integrar. Entonces nos quedaría la integral de la diferencial del delta H de reacción desde delta H de reacción de 298 a una atmósfera al delta H de reacción a cualquier temperatura T a una atmósfera. Y de este lado sería de la temperatura de 298 a la temperatura T de delta C con P de reacción por el diferencial de temperatura. Entonces sustituimos los límites y me quedaría delta H de la reacción a cualquier temperatura T y una atmósfera menos delta H de la reacción a 298 y una atmósfera, igual a la integral de 298 a T de delta C con P de la reacción por el diferencial de la temperatura. Así que el delta H de la reacción a cualquier temperatura T a una atmósfera sería igual al delta H de la reacción a 298 y una atmósfera más la integral del delta C con P de la reacción diferencial de la temperatura de 298 a la temperatura T. Y el delta C con P de la reacción pues sería el C con P de productos menos el C con P de los reactantes. Bueno, vamos explicando esto con un ejemplo. Vamos realizando un ejemplo. Entonces, en este ejercicio vamos a calcular el delta H de la reacción a una atmósfera a cualquier temperatura T. En este caso sería a 373 Kelvin y una atmósfera. Y voy a considerar la reacción de combustión del benceno. Benceno líquido más 15 de oxígeno gas me da 12 veces CO2 gas más 6 moles de agua líquida. Sí, entonces pues partimos de los datos. Necesitamos forzosamente el delta H de formación. Me voy a las tablas para sacarlo de cada compuesto y sabiendo que para los elementos en su forma pura y estable es igual a 0. Me voy a la literatura para obtener las diferentes formas, pues la variación del C con P en función de la temperatura. Entonces aquí tenemos para el benceno, para el oxígeno, para el CO2 y para el agua. Si se fijan son polinomios. Para los gases tiene otra forma el polinomio. Sí, aquí estamos dividiendo a la temperatura al cuadrado y el exponente es 10 a la 5. Y para los líquidos el exponente aquí sería por 10 a la menos 6 y sería por T al cuadrado, lo mismo que para el agua. Entonces vamos a aplicar la fórmula que acabamos de ver, que sería el delta H de la reacción a cualquier temperatura T a una atmósfera sería igual al delta H de la reacción a 298 más la integral del delta C con P de reacción diferencial de temperatura a 298 a T. Ya habíamos obtenido en un ejemplo anterior el delta H de esta reacción, pero aquí lo volvemos a repetir. El delta H de la reacción a 298 es 12 veces el delta H de formación del CO2 más 6 veces el delta H de formación del agua menos el delta H de formación del benceno menos 15 veces el delta H de formación del oxígeno, pues que sería 0, ¿verdad? Por ser el elemento en su forma pura y estable. Esto nos da un valor de
del delta H de la reacción a 298 de menos 6534.41 kilojoules, ¿sí? Si se fijan aquí, este término debe tener las mismas unidades que este término para poderlo sumar. Normalmente el C con P viene dado en joules sobre mol Kelvin. Entonces, este está en kilojoules. Entonces, lo más conveniente sería hacer la conversión de unidades y convertirlo a joules. Entonces, vamos a utilizar el delta H de la reacción a 298 como menos 6534.41 por 10 a la 3 joules. Entonces, de manera análoga al delta H, podemos encontrar el delta C con P de la reacción, que sería 12 veces el C con P del CO2 más 6 veces el C con P del agua menos el C con P del benceno menos 15 veces el C con P del oxígeno. Entonces, como son polinomios, a mí me agrada escribirlo de esta manera, o sea, 12 veces y luego el polinomio del, en este caso del CO2, ¿verdad? 6 veces y el polinomio del agua, y aquí sería menos lo que sería el polinomio del benceno y menos el polinomio del oxígeno. Aquí en el oxígeno, pues el C con P, pues sí tiene valor, ¿verdad? Entonces hacemos el cálculo y me da este valor del delta C con P. Entonces, una vez que ya tengo este polinomio, que es el delta C con P, aquí las unidades ya no son por mol, porque ya multiplicamos por el número de moles. Entonces, sustituimos en la fórmula y, pues, si se recuerdan, este sería el delta H de la reacción a 298 y sería la integral del delta C con P de T. Y eso, finalmente, pues me da un resultado de menos 6.509.448.282 joules, que en kilojoules pues me quedaría menos 6.509.45 kilojoules. Muchas gracias.